Voy a grabar aquí para los compañeros. Así está. Vale, pues vamos a comenzar esta parte. Nos hablaba de este cuestionario modelo número uno, ¿verdad? A ver que se incorpora más gente. Nosotros, patrimonio. Vale, vale. Pues listo, a ver quién me quiere ir diciendo respuestas. Vamos a intentar hacerlo lo rapidito y sobre todo si hay dudas en algún aspecto o si alguien nos quiere dar algo de feedback de este supuesto. A ver, que no quiero hacer como los niños del cole ir diciendo uno a uno. Quien lo tenga que me pueda ir diciendo alguna. Si quieren un bloquito de 5 5 y cosas así. Vale. Sobre todo lo de valores superiores, ¿verdad? Del ordenamiento jurídico. De aquí nos descartaba nuestra C de legalidad. En los títulos aquí que teníamos, del título preliminar y los 10 títulos, con lo cual aquí vemos preguntas de estructura, ¿vale? Preguntas de estructura. Estas preguntas de estructura no son preguntas que se suelen hacer en otras leyes que no sea la Constitución, ¿vale? Sobre todo es importante que vayamos viendo este tipo de preguntas así. Luego, este artículo 9.3 que nos decía que es muy importante. Aquí, ¿cuál sería la incorrecta? La D, porque teníamos extra y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, ¿verdad? Esto es este vocablo que hay que aprendérselo, mm, o por lo menos repetirlo así mucho para que cuando nos cambien, porque es muy fácil decir y retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables, ¿vale? Es muy importante aprenderlo todo así exacto para no caer en eso. Luego, la Constitución, el título uno se denomina muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla porque al final lo otro, si nosotros dentro de la estructura, que es importante, lo repito porque a lo mejor no nos hemos focalizado tanto en ella, pero es importante que más o menos dentro de la Constitución estudiamos ese título séptimo, si no me equivoco, ¿verdad? Estudiamos el primero un poquito, octavo tocamos algunas cosas, pero es importante sobre todo saber más o menos dónde se encuentra. Si sabemos que el segundo es la corona, luego nos habla de las cortes, del gobierno, ¿vale? Y todo ese tipo de cuestiones. Por lo menos encontrar dónde se encuentran situados, sí, para detectar preguntas como esta. Derechos y deberes fundamentales, sabemos que eso está de calle en el primero, ¿vale? Y luego ya estos que son más complicados. Esta de la Junta de Gobierno se integra por, tenemos la C, por el alcalde, por un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, ¿vale? Importante lo de, porque al final es una cosa como muy rara, ¿vale? Lo de un tercio del número legal de los mismos nombrado y separado libremente por él, dando cuenta al pleno, ¿vale? Al final es una cosa un poco extraña lo del tercio es, ¿vale? Que por eso tenemos que aprenderlo bastante bien. Forma política del Estado español, monarquía parlamentaria. Perfecto. Perfecto. Teníamos después, se considerarán interesados, aquí ya entramos dentro de nuestro procedimiento administrativo, que donde vamos a tocar los aspectos interesantes de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Y ahora empieza a hablar de se considerarán interesados en el procedimiento. Alguien que me diga, alguien que se aventure a decirme los interesados en el procedimiento sin leérselo de aquí. Bueno, lo pongo porque casi todo el mundo lo tendrá delante, ¿vale? Pero que me los pueda listar todos. ¿Alguien me los puede listar todos? Ahí para llevarse la medalla de honor. O intentarlo y lo hacemos entre todos. ¿Nadie le suena? Titulares de derecho, ¿vale? Vale. Vale. Vale, la forma de estructurarlo es fácil entenderlo como los que se personen, ¿no? Tengan derechos o tengan intereses legítimos, ¿vale? Cualquiera de esos dos que se personen. Pero luego, de los que
no se personen, de los que no inician el procedimiento, por así decirlo, vamos a decir iniciar, porque personar se divide en dos fases, ¿vale? De los que lo inician, los dos, el que tiene intereses legítimos y el que tiene derecho, ¿vale? De los que no los van a iniciar, el que tiene derecho siempre, ¿vale? Siempre. Y el que tiene intereses si se persona antes de que recaiga en la resolución definitiva, ¿vale? Entonces, esta pregunta número 7, ¿cuál sería? ¿Se consideran interesados en el procedimiento administrativo? Cuando dice lo promuevan, es ese inicio que os estoy diciendo, ¿vale? Lo promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos, tanto individuales o colectivos. Eso está perfecto. Nos dice por aquí, con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados, está interesante, vale. ¿Y por qué no puede ser la A? Vale, porque aquí te habla una cosa general, ¿vale? Para realizar cualquier actuación, simplemente tienes que demostrar la identidad de la persona a la que va, ¿no? Ahora bien, nos habla de que en la ley hay un listadito que dice que para esos trámites concretos hay que firmar la solicitud, hay que firmar lo que estamos haciendo, ¿vale? Que era eso que veíamos de renunciar a derechos, siempre que estén permitidos por el ordenamiento jurídico, de desistir a acciones, de realizar comunicaciones responsables, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones, los recursos, todo eso, necesita firma. ¿Qué otro caso era necesario firmar? ¿En qué otro caso era necesario firmar? Vale, la hice mal la pregunta. ¿En qué otro caso aparecía exactamente el mismo listadito de cosas que eran necesario firmar? El de acreditar la representación. Si yo llego a hacer cualquier trámite en nombre de mi hermano, yo lo presento allí y a mí, ¿qué me van a pedir? Si no está dentro del listado de las cosas que es obligatorio firmar, a mí lo único que me van a pedir es que acredite mi identidad. Pues ese papel, usted viene, me presenta esto, que quiere que conste en el expediente y se identifica como el hermano de fulanito. Pues yo cojo ese papel, yo lo meto en el expediente con la identidad suya, como que vino por aquí presentando esto y punto. ¿Vale? Solo hay que firmar y solo hay que acreditar la identidad. Y nosotros, estando en un registro, si viene una persona a presentar un recurso en nombre de su hermano, ¿vale? Y no nos acredita la representación, ¿qué hacemos? ¿Inadmitimos el recurso? Vale. ¿Y qué plazo? 10 días, porque coincide con el plazo de mejora voluntaria y subsanación de la solicitud, ¿verdad? Coincide ese plazo de acreditación de la representación. Perfecto. Nos dice, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la veracidad de la voluntad, así como la totalidad del documento. Permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Consideren el legado, permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como autenticidad e inalterabilidad del documento. Esa no estaría del todo correcta. Acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, pero la autenticidad del documento no sería. La integridad del documento, sí, es la integridad del documento, ¿vale? Integridad e inalterabilidad del documento. Eso sería así, es lo que nos pone la ley. ¿Vale? Pues son unos aspectos un poco técnicos sobre
sobre el tema de firma, que no creo que proceda a entrar. Con que sabérnoslo así, integridad e inalterabilidad del documento, perdón, con sabérnoslo así es más que suficiente, ¿vale? Vale, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el registro electrónico, esta la sabíamos fácil también, ¿no? C. Permitirá la presentación de los documentos todos los días del año durante las 24 horas, ¿vale? De todas formas, entraremos, si no me equivoco, vimos lo de los plazos, pero no entramos tanto en los recursos y sobre todo en la otra parte importante del tema de los plazos, que es qué pasa si en la comunidad autónoma es festivo, si en la otra comunidad autónoma de donde se emite no, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones que lo veremos. Nos dice, el procedimiento administrativo común no estarán obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite en un procedimiento administrativo. ¿Cuáles serán los que no estén obligados? Vale. Porque nos habla sobre todo de que las personas físicas estarán obligadas en algún momento. Vale, si es un empleado público, que, importante, lo que veíamos siempre, trámites. Claro, trámites y actuaciones que se realicen por razón de su condición de empleado público. Si es empleado público porque es empleado público, da igual. Eso es una persona física más, ¿vale? La cuestión importante. Persona física sí, no, porque este es un aspecto que siempre se suele olvidar. Personas físicas pueden estar obligados si están representando a una de las personas que están obligadas, ¿vale? Si están representando, por ejemplo, a una entidad, que tiene, o por ejemplo, representas a un abogado que tiene colegiación y la relación que tiene que hacer ese abogado, es obligatoriamente electrónica, ¿vale? Pues si representas a esa persona, también tienes la obligación de relacionarse. ¿Quién podrá actuar en representación de otras ante las administraciones públicas? Vale, vale. ¿Y por qué os acordáis de la C? Yo creo que lo de los estatutos, ¿no? Que lo vimos, que quedó claro que dentro de esos estatutos tenía que decir quién tenía la capacidad para hacer qué dentro de esa empresa, ¿no? Vale, el procedimiento administrativo común establece en su artículo 39.1, ¿vale? Aquí es uno importante que creo que encima cuando lo dimos nos centramos muchísimo porque paramos un montón en la validez de los actos administrativos, ¿verdad? Aquí que decíamos, los actos, Alicia Ventura. Ah, porque se presumirán válidos, ¿verdad? Y producen efecto del momento en el que se dicten, salvo que en ellos disponga otra cosa, ¿vale? ¿En qué casos podía ser, a ver si alguien se acuerda de algún caso, en que los actos no tenían efectos nada más emitirse, que tenían un efecto derogado ese, en el tiempo, digo. Cuando, por ejemplo, en los sancionadores, ¿cuándo qué? Los procedimientos sancionadores son inmediatamente ejecutivos, pero la ley, el literal de la ley, que es importante también saberlo así, nos dice una cosa, ¿verdad? Que los actos no serán ejecutivos en el caso de que... ¿No? ¿Nadie? Lo digo porque nos hablaba ahí de una autorización de un superior, ¿verdad? Cuando hiciese falta autorización de un superior. Por ejemplo, en los sancionadores nos decía siempre y cuando quepa algún recurso en vía administrativa, ¿verdad? Me lo voy a apuntar. Vamos a meter un par de test de esto. Ejecutiva. Vale, pues esta la teníamos clara.
Toda notificación del acto administrativo deberá ser cursada a partir de que sea dictado. Esto sí, ¿no? Ve, esto sí era más fácil. Este plazo por defecto, ¿verdad? Que teníamos todos siempre que decíamos, pues ante la duda tiramos por el plazo de los 10 días, que es el plazo que más se repite en toda la ley del procedimiento administrativo, ¿verdad? Y nos dice, las notificaciones se practicarán. Vale, importante la preferencia de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo, ¿vale? Hay otros órdenes del tema de, por ejemplo, de los juicios, en el tema procedimental, hay otras vías que se prefieren los medios, por ejemplo, orales, ¿no? Los juicios normalmente se celebran en vistas orales, donde cada uno expone sus circunstancias y todo eso. El procedimiento administrativo teníamos que es preferentemente por medios electrónicos y ¿qué más nos decía? Nos decía preferentemente por medios electrónicos y escritos, preferentemente por medios electrónicos y escritos. Y además entramos en una tesitura de cuándo podían ser actos orales dictados por cualquier órgano. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? Ahí, ¿ves? Gara está llegando al asunto, le quiere venir. Sí, Patricia, cuando se transmite orden. Recordamos el caso que estábamos hablando de cuando nuestro jefe salía y decía, se concede la subvención a fulanito, 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 ¿no? Y nosotros lo transcribíamos, el funcionario que recibe la orden transcribe eso al medio escrito, ¿vale? Esa es la única vía donde podía asistir ese medio oral. En el momento en el que decía eso. Además decía que cuando se concediese o hubiese eh, una relación de actos que se concedieran a los interesados, ¿no? Al final del día, ¿qué había que hacer? Que no quiero entrar mucho en el detalle, por eso a lo mejor lo pregunto un poco raro. Pero nos hablaba también de que la persona que haya dictado todos esos actos orales tendrá que hacer finalmente una relación nominal de todos los actos que ha dictado, ¿verdad? Y eso sí que lo tiene él que hacer y firmar. Es decir, pues como he hecho una concesión aquí oralmente, pues nosotros hacemos después una relación nominal de a fulanito, fulanito, tal, 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 he dictado el acto de concesión de la subvención y firma. Esas son cosas que se escapan de lo que es el procedimiento normal. Eso no se hace, ¿vale? Pero es cierto que hay que saber también cuándo el acto puede no ser del todo escrito o no ser del todo electrónico, ¿verdad? ¿Y sabíamos algo de las notificaciones en papel? ¿Alguien me dice algo sobre las notificaciones en papel o me explica ese procedimiento que, si no me equivoco, lo tenemos en el 42? 42. Sí, eso quiero llegar. ¿Se podía entregar a un mayor de 14? ¿No dice Gara? ¿Qué más? Ujú, ujú. Vale, y si una se hacía a la una, por ejemplo, la otra, ¿cuándo se tenía que hacer? Al menos, ¿no? Al menos con 3 horas de diferencia. Correctísimo, ¿vale? Correctísimo. Pues entonces teníamos esa figura, que incluso creo que la pusimos por ahí por el libro, de ese 3 3 3 3 de 3 días, 3 horas de diferencia. Si uno se hace antes de las 3, el otro se hace después de las 3. ¿Vale? Perfecto. Pues esas serían esas notificaciones en papel. Nos dice contenido de la notificación, que esto es importante también. Únicamente el texto íntegro de la resolución. A ver, cuando vemos esto
en un tipo test ya te dice únicamente, ya dices tú, esto ya chirría, ¿verdad? De nada más verlo así, con ese únicamente. Entonces tenemos el texto íntegro de la resolución, ¿verdad? Esto sí, esto debe aparecer en todas, ¿vale? Todas. La indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, pinta bien. La expresión de los recursos que procedan en su caso, en la vía administrativa y judicial, ¿vale? En el caso de que sea otro. El órgano ante el que hubiera que presentarse y el plazo para interponerlo, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro que estimen procedente. Eso pinta bien, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es la respuesta? Creo que Gara ponía que la B, ¿verdad? La B. De acuerdo. ¿Y alguien se aventura que le suene algo de los recursos? ¿Por qué pone aquí si pone fin o no a la vía administrativa? ¿Qué es poner fin o no a la vía administrativa? Vale, vale. Y poner fin a la vía administrativa, ¿qué significaría? Vale. Significa, sí, ya sería nuestro tope. Ya sería nuestro tope poner fin a la vía administrativa. Ojo importante, para lo que tengáis en cuenta. Causan estado, si lo vemos así escrito, causan estado, es lo mismo que pone fin a la vía administrativa. ¿Vale? Si nos dicen en un supuesto, los actos causan estado, pues si causan estado es pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, si causan estado los actos, significa que hemos llegado a nuestro tope de nuestra carretera, tenemos nuestra autopista de la vía administrativa, donde nosotros presentamos nuestro escrito, no nos hacen caso, acudimos a un recurso, ¿vale? Y llegamos a ese final, a ese muro. ¿Vale? En ese muro ya nosotros no podemos continuar. Entonces, ese final es donde vamos a tener que tirar de ese recurso potestativo de reposición, siempre intentar decirlo así para que lo tengamos claro, o el recurso de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿verdad? Ese recurso contencioso administrativo. Vale, pues tenemos esas dos vías. Ahora bien, existe un último recurso que quiero que ya nos empiece a sonar, que lo vamos a ver en breve, que es el extraordinario de revisión, ¿vale? Un recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Cuando los actos se pasa el plazo, ¿vale? Para interponer los recursos y no se interpone, los actos devienen firmes, que se llama. Cuando un acto deviene firme es porque ya no se pueden presentar ningún recurso. Es como decir que ese acto acaba de formar parte del ordenamiento jurídico. ¿Vale? Ya una concesión que a mí me han dado, una vez se pasa el plazo para recurrir, ya eso queda firme. ¿Vale? Ya eso no se mueve. Entonces, para manipular un acto que ya está firme, ¿vale? Podemos acudir también a esas vías de lo contencioso administrativo, pero ¿cuál es el problema? Cuando se ha eh, no utilizado los plazos, los recursos administrativos, perdón, y el acto de viene firme, el recurso contencioso administrativo te lo inadmiten por no haber recurrido como tenías que recurrir. Hay que recurrir primero perdón, primero por la vía administrativa y luego acudir a la vía judicial. Si tú haces el amago de dejar pasar los plazos y eso deviene firme, ¿vale? Se acaban los plazos de los recursos, ya la jurisdicción contencioso administrativa no te va a admitir un recurso contencioso administrativo contra el acto, ¿vale? Con lo cual sabemos que si nos deniegan el trienio, nos dicen, tiene usted X plazo para conceder estos recursos, ¿verdad? Si nosotros no los usamos, perdemos esa bala, ¿vale? Ya eso queda firme ahí. ¿Cuál es el problema? Que empieza a existir un recurso que es el que tenemos que empezar a entender nosotros, que es el extraordinario de revisión. ¿Qué quiere decir este recurso extraordinario de revisión? Que un acto que ya está firme se puede revisar en vía administrativa, ¿vale? Ya ese acto a lo mejor han pasado 2 años, ¿vale? Desde el recurso. Pero nos damos cuenta que en el documento, por ejemplo, hay errores
en el documento de concesión. No se tuvieron en cuenta ciertos hechos o se manipuló, se imprimió mal el documento o lo que sea y hay errores. Pues podemos acudir a este recurso para rectificarlos, ¿vale? Son unos actos que están tasados, solamente para que nos vaya sonando, ¿vale? Vamos a ver ahora, yo creo que ahora mismo en la clase de hoy o si no como mucho en la siguiente. Entonces, seguíamos por aquí. Mm, En caso del primer intento de notificación en el domicilio de interesado que se haya realizado antes de las 15, ya lo vimos, ¿verdad? Que se hacía, pues, después de las 15 con al menos 3 horas de diferencia, ¿verdad? Los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos. Aquí que pusimos. ¿Alguien puso algo? Vale. La B. Vale, aquí hubo disparidad, ¿verdad? Aquí hubo disparidad. Mm, mm, Aquí está trampa. Aquí está trampa. Porque dije, si no me equivoco, en la clase anterior, dije, vimos derechos, ¿verdad? Y había uno que era el del punto de acceso general, ¿no? El de usar el PAG, el punto de acceso general. Y dije, hay dos artículos relacionados con el derecho. Uno es el derecho de los interesados y otro es el derecho de las personas que participan en el procedimiento, es decir, el derecho de los ciudadanos y el derecho de los interesados de los procedimientos. ¿Vale? Que si no me equivoco era el 13, ¿puede ser? El 13 y el 53, si no me equivoco. Voy a buscar artículo 13, 13. Derechos de las personas en las relaciones con las administraciones públicas, ¿vale? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos al relacionarse con las administraciones públicas? Pues los vemos. A comunicarse a través del punto de acceso general electrónico, que es el que vimos, ¿verdad? ¿Nos suena? No. Vale. A ser asistidos en medios electrónicos con su relación a las administraciones públicas. Y decimos, hostia, pero si esto aparece aquí, ¿no? Perdón, aquí abajo nos pone mm, 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 a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma. Y dijimos, pero si eso lo vimos, aparece aquí. ¿Cuál es el problema? Que estos son los derechos de las personas con las administraciones públicas. Sin embargo, artículo 53, 53. Derechos de los interesados en los procedimientos. ¿Vale? Totalmente distinto. ¿Quiénes eran los interesados? ¿No? ¿Interesados? ¿Quiénes tienen la condición de interesado? Lo que dijimos antes, los que se personen, los que tengan derecho y todo eso. Quiere decir que no todo el mundo tiene estos derechos, solamente los que hayan hecho eso, los que tengan la condición de interesado. Es muy importante la filosofía de la condición de interesado, porque cuando ya estemos puramente en el procedimiento, que estemos viendo las fases de la instrucción y todo eso, veremos que una forma de inicio, por ejemplo, es la denuncia. Una persona presenta una denuncia y se inicia un procedimiento, ¿vale? Es un procedimiento de oficio. ¿Por qué la presentación de una denuncia no es un procedimiento a solicitud del interesado y es un procedimiento de oficio? ¿Alguien sabe la diferencia ahí? En principio es, a ver, que escucho un micro ahí que se desbloqueó, ¿no? Vale, más o menos puede ir un poco enfocado. El tema es que la denuncia no confiere la condición de interesado en el procedimiento. Eso es importantísimo. La condición de interesado en el procedimiento son los que están tasados, los que iniciándolo tengan derecho, los que iniciándolo tengan interés legítimo, los que sin haberlo iniciado, ¿vale? Todo ese listado. Si yo denuncio a alguien,
yo no estoy en ese listado, yo no ostento la condición de interesado en el procedimiento. Si en esa denuncia por construir en un solar, estoy denunciando a un hermano mío y yo también soy partícipe en el solar, a mí me van a ser interesado en el procedimiento, ¿vale? Pero no por el simple hecho de hacer la denuncia eres interesado en el procedimiento. ¿Esto por qué lo cuento? Porque es importante ver que no todo el mundo que está relacionado con la administración es interesado. Interesado solo eres en el procedimiento concreto, ¿vale? En un procedimiento en el que tú tienes algún derecho que está implicado. Entonces eres interesado. Pues si eres interesado, te aplican estos derechos del 53. Si eres cualquier ciudadano relacionándote con las administraciones, tienes ese artículo 12, ¿no? Sí, 12. Me baila. Yo sé que está por ahí. 13, ¿no? 13, vale. 13. Exacto. Y 53. Este sí lo tengo más claro. Y 53. Entonces, dentro de los derechos que tienen los interesados, a conocer el estado de la tramitación, a identificar a las autoridades y al personal del servicio, y lo tenemos por aquí, a identificar a las autoridades y al personal en cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. ¿Y por qué dijimos, que esto sí es verdad que lo dijimos en la clase, que por qué podemos identificar a las autoridades y al personal que llevan nuestros asuntos? Por el conflicto de intereses, por la abstención y la recusación que teníamos en esa ley 40, ¿verdad? Abstención y recusación. Ese conflicto de intereses es muy importante. Si nos están sancionando una persona, pues es muy interesante que nosotros podamos saber si esa persona, por ejemplo, es un enemigo aférrimo nuestro. La enemistad manifiesta es una forma de abstención y recusación. Ahora bien, si nos lo van a preguntar en un supuesto práctico, ¿qué significa enemistad manifiesta? ¿Que me cae mal? Te ponen una persona que te cae mal, está tramitando tu sanción. ¿Eso es causa para la abstención del funcionario o la funcionaria? Ya nos gustaría, ya nos gustaría. En principio no, en principio no. O causa abierta, es decir, que yo tenga presentado una denuncia contra el tío, a lo mejor, ¿vale? Porque, no sé, porque me robó los afiladores del despacho, o porque nos pegamos al salir del trabajo. ¿Vale? Tienes que tener una causa abierta contra esa persona, ¿vale? Entonces vemos que las causas tienen que ser profundas, no vale con simplemente alegar, ¿vale? Vale. Esta de 53 era para pillar. Esta yo creo que es la que tenía que marcar ahí la diferencia entre el 10 y el 9. Vale, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando. Esto es maravilloso que lo tengamos todos claro, maravilloso. Porque yo no sé cuántas veces han trincado la gente con esta. Y lo hemos dicho siempre, ese único plazo de días naturales, ese único plazo de días naturales. Yo la verdad, a veces hago un poco el payaso, pero sobre todo si lo interiorizamos, está más que mascado, ¿vale? El examen. Y nos dice, como regla general, los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas, ¿qué nos dice? Se devolverán los originales al interesado, ¿vale? Y cuando estos no puedan devolverse, mm, vale, nos dice auténtica, ¿vale? Copia auténtica. Lo digo por si a lo mejor justo quieren jugar a eso de cambiarnos el vocablo, ¿vale? Dice esa copia auténtica. ¿Vale? En los procedimientos iniciados de oficio, la resolución expresa no exime a la administración del cumplimiento de la obligación legal de responder, produciendo el siguiente efecto. Legitima al interesado para entender la estimada por silencio administrativo. En el caso de procedimientos en los que pudiera derivarse el reconocimiento, en su caso la constitución de derechos u otras circunstancias
o situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones. Aquí que pusieron, para no leer, la B. ¿Hay consenso? ¿Hay consenso? Sí. B. Jefferson, ¿qué dijo? B también. B, ¿no? B. Vale, pues si hay consenso, seguimos. Este caso no, yo creo que lo hemos practicado bastante, ¿verdad? El caso de procedimiento que pueda derivarse, reconocimiento, en su caso, la Constitución de Derecho, interesado que hubieran parecido, pueden ser desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Eso sí, eso es verdad. Eh, Relativo al ejercicio del derecho de petición, ¿vale? Aquí hay algunas preguntas que sí he visto que hay bastante fallo con eso, con el derecho de petición, ¿verdad? Que es ese procedimiento que teníamos ahí supletorio, ¿vale? Supletorio a no tenemos un procedimiento establecido, no tenemos un procedimiento establecido, no existe el procedimiento administrativo en una causa concreta, en algo que queramos solicitar, pues entonces aplica el derecho de petición porque todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir las cosas a las administraciones públicas, ¿verdad? Que es lo que nos reconoce nuestra Constitución, pues entra dentro del derecho de petición. ¿Y en qué artículo de la Constitución habla de eso? 29, ¿vale? Perfecto. Nos dice, en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición iniciados a solicitud de interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima, para entenderla, aquí que pusimos la A, desestimada por silencio administrativo. Mm, Sí, porque nos decía, el silencio administrativo es favorable, ¿vale? El silencio administrativo favorable. Y luego nos ponía las causas tasadas. Eso aparece en el artículo 24, ¿verdad? Esas causas tasadas nos decía, los que tengan que ver con el derecho de petición del artículo 29, los que confieran facultades al interesado, las que dañen el medio ambiente, ¿vale? Todo ese listado nos aparecía, responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Y nos decía, todas esas causas, cuando sean todas esas causas, los procedimientos será, el silencio, el sentido del silencio será negativo, ¿vale? Bien, eso nos acordamos, ¿no? Vale, no es un elemento del municipio, este lo vimos, lo que pasa es que este cuesta un poco más, ¿verdad? Del municipio, ¿vale? Ese ayuntamiento puede ser, o lo podemos incluir dentro de esas funciones o esa parte de organización del ayuntamiento, ¿no? Esas instituciones, como puede ser un ayuntamiento, como puede ser otra figura que se dedique a la ordenación. Pero el municipio como tal no hay que entender lo que es el ayuntamiento parte del municipio. Nos hablaba de ese territorio, de la población, ¿verdad? El municipio es entidad local básica para la organización territorial del Estado con personalidad jurídica y plena y capacidad para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Eso es verdad. Esto sí es cierto que así como las preguntas son complicadas, con las respuestas es fácil de contestar, ¿vale? Los españoles inscritos en el padrón, fíjate que esta incluso cuando lo preparamos pensé quitarlo, pero dije, bueno, nunca está de más que veamos un poquito más de lo que corresponde. Y aquí que nos dice, los españoles inscritos en el padrón residentes en el extranjero, ¿alguien sabe? La D, la D, porque lo hablaba en los vecinos, en el concepto de vecindad, ¿verdad? Que nos exigía eh, esa presencia aquí dentro del territorio, el convivir dentro del territorio, no simplemente el hecho de inscribirse, ¿vale? El hecho de inscribirse, pues esto es relativamente práctico, ¿vale? Y tenemos que decir, bueno, pues si son personas que están inscritos en el padrón pero que residen fuera, no se considerarán, no serán esa parte de población del municipio, pero sí es cierto que a efectos de sufragio, pues tienen que votar, ¿no? Sufragio pasivo y activo también. Vale,
Este considero que se sale mucho de lo que veíamos, lo de la formación, mantenimiento del padrón. Las competencias de las entidades locales son la A, y las de la comunidad autónoma. Yo supongo que ya suponíais que iba a preguntar la de la comunidad autónoma. ¿Seguro? Mm, Eso es lo que pone en el estatuto. No pone nada más. Habla de algo que sean ejecutivas y cosas así. Vamos a buscar el estatuto. De ejecución, eso me va gustando. A ver, vuelvo otra vez aquí. De desarrollo legislativo de ejecución. Vale, esa pregunta es muy importante. Es que mm, hay que separar el tipo de competencias, cómo se puede ejercer el tipo de competencia, a las competencias que tengan. ¿Pueden tener potestad reglamentaria? Sí, pueden tener potestad reglamentaria, pero no es las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, vamos a verlo aquí. Eh, Estatuto de Autonomía de... La comunidad autónoma ejercerá las competencias exclusivas, las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y las competencias ejecutivas previstas en este título. Exclusivas, de desarrollo legislativo y de ejecución y ejecutivas. Tres conceptos que tenemos que tener claros, claros, pero claros clarinete, ¿eh? Esto entró en el examen del año pasado. Preguntaron las competencias, así, ¿vale? ¿Vale? Los tipos, las clases de competencias que tiene la comunidad autónoma. Y luego dentro de aquí teníamos el desarrollo, de cuáles eran. Las exclusivas son las competencias de la comunidad autónoma, las de desarrollo legislativo, veíamos esa ley básica que se hacía en el Estado, pero que la desarrollábamos nosotros como comunidad autónoma, ¿verdad? Nos dejaba a nosotros los preceptos de seguir desarrollando eso, y las ejecutivas, ¿vale? Que dentro de la función ejecutiva, pues teníamos la potestad reglamentaria, ¿vale? ¿Nos queda claro? Vale, pero que nos patina a lo mejor los temas estos o porque a lo mejor no quedó claro del principio. A mí esto lo que me interesa es para, no sé si lo habéis detectado, pero es un medio evaluación lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Por ver un poco cómo está el ambiente, si lo tenemos claro, si no, si hace falta a lo mejor algún día hacer yo de esto me acuerdo, ¿vale? Importante. De todas formas, yo con los test, a mí se me cruza bastante las preguntas que estáis fallando, ¿vale? Para no hace falta que a lo mejor qué tal, sino yo veo que saco unas estadísticas y me dice que hay ciertos conceptos que a lo mejor todavía no están del todo claros. Y entonces, para intentar repasarlos un día, ¿vale? Bueno, esta más o menos. Voy a apuntar competencia. Competencia. Que es que al final, eso sí entró el año pasado, es propenso a que vuelva a caer. ¿Vale? Ya sobre los actos, los bandos, dentro de la organización. mm, vale, esto sí es verdad que lo hemos visto, ¿verdad? Y aquí que vimos. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando se disponga reglamento. Vale, vale, bien. Los tenientes alcaldes son libremente designados y removidos. Vimos también composición de alcaldes, ¿verdad? Tenientes alcaldes.
¿Me suena? Entre los miembros y cuando esto no exista, de entre los concejales. ¿Vale? Siempre es interesante ver que al final esa figura de nombramiento es el alcalde, ¿no? Esa máxima autoridad. Vale, aquí ya no hemos visto estos aspectos, ¿verdad? No están sujetos a esta ley. ¿Alguien se aventuró a escribir algo de la parte de contratos? No, no. Ajá. ¿Y para qué seguiste? Mm, sí, ahí te patinó ese exceso de conocimiento. Sí. Mm, Y es importante, si lo quieres reflejar, disposición adicional 54 o la disposición adicional 54 de la ley de contratos es lo que dice que en el sector de la ciencia se puede llegar a esos 50.000. Vale. Estos me los voy a saltar porque ya tendremos tiempo de pegarnos un repaso bien intenso de la parte de contratos, que es la parte que más me gusta, así que vamos a estar más entretenidos. Vale, esta sí es verdad que la podíamos resolver, ¿verdad? La 34 nos dice, el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público define como los que desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales son, ¿vale? ¿Alguien puso algo más? ¿B? ¿Vale? 34. B, empleados públicos. Yo puse la A, los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, vale. mm, vale, vale. No pasa nada porque tampoco hemos entrado en una profundidad muy grande de algunos aspectos de personal y lo que hemos tocado en nada y menos, ¿vale? Pero lo veremos que eso tiene que estar reflejado y no me patina la memoria, que a veces me patina un poco. Eso tiene que estar en el artículo mm, 9 tenemos los funcionarios públicos, en el 8 están los empleados públicos, ¿vale? Que es donde nos dice que aquellos que hagan funciones retribuidas en las administraciones públicas y tal. Lo de los funcionarios públicos nos habla de las personas que sobre todo ostenten la salvaguardia de los intereses del Estado, ¿vale? Nos habla de algo así, si no me equivoco, en ese artículo. Sobre todo, no para diferenciarlo eh, como una manera muy categórica, sino para diferenciarlo del personal laboral, que es el que no tiene que tener esas capacidades de salvaguardia de los intereses del Estado. Vale, interino, interino, interino. Ya por aquí alguien más puso algo. Mm, mm, Sí, por aquí. ¿Por qué artículo nos paramos? Mira, está 41. Uy, está 41 que ya nos gusta. De esta 41, ¿cuál ponemos? Sí, esto lo vamos a tener interiorizado profundamente, este reglamento, ¿verdad? Ya nos habla de esto. Y de la parte de los supuestos, ¿alguien tocó algo? Algo. Vamos a ver si algo. Vale. ¿Y qué tocamos? Esto, por ejemplo, quiere aprobar una convocatoria con sesión tal. Nos dice, revisada la documentación, mm, se requiere para que subsane. ¿Cuál es el plazo para la subsanación? B, ¿no? Subsanación y mejora de la solicitud, esos 10 días, ¿vale? Esos 10 días, ¿vale? Y nos habla un poco de las subvenciones que no deberíamos tocar por ahora, parte de los empleados públicos. Y aquí nos dice algo del acto administrativo. Si una vez dictado el decreto que autoriza o deniegue la solicitud de la excedencia, el ayuntamiento advierte la existencia de un mero error material, ¿cuál es la vía para subsanarlo? ¿Vale? Esto no lo hemos visto.
Perdonad que esto no lo hemos tocado. Plazo de recurso, no hemos entrado en profundidad. Bueno, yo creo que ya nos podemos dar por satisfecho. ¿Vale? Bueno, aquí hay uno interesante. Vale. Contra un acto de trámite, ¿alguien se sabe esto? La 61. Vale, pues nada. Es cierto que no lo hemos tocado, ¿vale? Esos actos de trámite. Vale. En principio, ahora que entremos lo tuve que separar un poco porque normalmente ya deberíamos haber tocado los recursos, pero como lo tenemos tan separado en nuestro temario, está un poco alejado lo del tema de los recursos. Si no me equivoco, lo tenemos que tocar hoy, ¿vale? Pero los actos de trámite, hay que ver que hay actos de trámite y que no son de trámite. Los actos de trámite son los actos que no tienen efectos frente a terceros. Es decir, por ejemplo, una resolución de una concesión de una beca tiene efectos jurídicos frente a terceros. Resolución de una concesión de una beca. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere aportar? A ver, vamos a meditar. Una resolución de una concesión. Eh, Vamos a poner otro ejemplo. Tengo un contrato público con la administración, ¿vale? Y me lo extinguen, me lo resuelven, me lo cancelan. ¿Eso tiene efectos jurídicos frente a terceros? ¿Cuál es la parte donde dudamos? ¿Lo de efectos jurídicos? ¿Lo de la resolución? Vale. Efectos jurídicos frente a terceros es, si pensamos que la administración es nuestra casa, ¿vale? Nuestra casa. eh, si nosotros dentro de casa decimos que tenemos que quitarnos los zapatos a la entrada, que los ponemos aquí, que los ponemos allá, que las bolsas de la compra se ponen en este lado y tal, es una organización interna, ¿no? Es una organización interna. ¿Eso afecta a la gente de la calle? No, eso no afecta a la gente de la calle. Sin embargo, si nosotros obligamos a todo el mundo que entre a casa a descalzarse, eso implica a la gente de la calle. Pues si lo vemos eso aparejado a lo que sería nuestra administración, sí. Yo, por ejemplo, pido un informe dentro de mi organismo. Eso es un acto de trámite, es un acto que no tiene efecto jurídico frente a terceros. Que yo pida ese informe no le implica nada al beneficiario de la subvención, ¿vale? Sin embargo, si yo emito una resolución en la que le voy a denegar la beca, eso le va a implicar en algo a esa persona, ¿vale? Ya tiene un efecto frente al tercero. Cuando hablas de tercero, siempre es fuera de casa, lo que esté fuera de nuestra administración, ¿vale? ¿Lo entendemos? A lo mejor rebuscado. Es el tercero. Sobre todo, por ejemplo, cuando vayas a hacer pagos y todo eso, verás que te hablan de ficheros de terceros, el alta a terceros, ¿vale? Para, no sé si a alguien le ha tocado, por ejemplo, ser representante en la administración y no sé qué, que tienes que darte de alta en terceros en la agencia, en Hacienda, para que te puedan hacer los pagos. Ese tercero es el ajeno a la administración, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, cuando se habla de efectos jurídicos frente a terceros, es que realmente tenga compromisos con fuera de la administración. Hay unas fases, dentro de las fases del gasto, hay una fase que es el compromiso del gasto, que los que estuvimos en la parte de los domingos ya habíamos tocado algo del tema del gasto, ¿verdad? Pues ese compromiso del gasto tiene efecto jurídico frente a terceros porque es el que realmente acuerda de que vamos a realizar un gasto en algo, ¿vale? Entonces ya con ese compromiso el otro puede cursar el enviarte la mercancía, por ejemplo. ¿Vale? Eso es efecto jurídico frente a terceros. Nos queda claro, ¿no? Si no, sigo con ejemplo. Bien, bien, vale, bien. Vale, pues entonces, un acto de trámite
es el que no tiene efecto jurídico frente a terceros. Es decir, acto de trámite es pido un informe, le paso el expediente a mi compañero, envío un comunicado a una junta para que haga una inspección. ¿Vale? Cualquier cosa que no tenga efectos realmente relevantes fuera de nuestra organización, esos son actos de trámite, actos simples que se hacen dentro de la administración. ¿Vale? Los actos de trámite no se pueden recurrir. Los actos de trámite no se pueden recurrir. Que yo pida un informe no implica que la persona que está fuera de la administración pueda presentar un recurso. Ahora bien, el asterisco, ahora vemos el asterisco, nos dice que los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto o propongan la exclusión de interesados o lesionen derechos o intereses de ellos, pues sí que se pueden recurrir, ¿vale? Sí que se pueden recurrir. Por ejemplo, si el informe ese que yo he pedido dice que hay que excluir a tal persona del procedimiento y yo lo voy a excluir, pues ese acto se tiene que poder recurrir, ¿vale? Ese informe se tiene que poder recurrir porque me vas a echar del procedimiento, ¿vale? Venga, pues listo, pues no pasa nada. Este es lo último y nos tiramos a la piscina con continuar. Nos dice, siempre que por ley o derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando el plazo se señale por días, estos se entienden hábiles y que se excluya. Vale, y siempre que os digo esto, os digo, porque en la ley de procedimiento administrativo son hábiles, pero os digo también, y en esta ley son naturales. ¿En qué ley? Correctísimo. Pues listo, habéis bordado el examen. La pregunta ahora es, ¿creéis que las preguntas están muy desencaminadas de lo que estamos preparando? A ver, desgraciadamente no va a ser así. No va a ser así. Pero no va a ser así, no muy desencaminado del asunto. Es decir, no va a ser así en que realmente aquí teníamos bastante más facilidades para escoger entre las opciones, ¿vale? Para escoger entre las opciones. Pero si a nosotros, cuando nos dicen lo del plazo se señale por día, nos viene a la cabeza ya lo de días hábiles, entendiéndose como estos sábados, o sea, excluidos sábado, domingo y los declarados como festivos, aquí en las opciones habrán unas opciones más complicadas de escoger. Pero si lo tenemos claro el concepto, tenemos la pregunta bien, ¿vale? Vale, varias cosas. Mm, Bueno, no sé si hacer pausa. No, voy a tirar con la grabación entera y así no. La parte de el campo. ¿Esto lo estáis usando? Vale. ¿Aquí ha habido algún dilema? ¿Alguna? Todo bien, ¿no? Podemos ir a los test, hacemos los test, estamos trabajando los test, ¿verdad? Es importante. Vale. Ya estoy empezando a corregir todos los fallos, ¿vale? De los que habéis reportado, estoy corrigiendo ya todos los fallos. Lo que pasa es que tardo un pelín, pero estoy terminando de corregirlos con la idea de ya acabar eliminando los test que están un poquillo mal y las preguntas, pero las preguntas sí las estoy corrigiendo. Veo que alguien me ha mandado algunas consultas a través de ahí. Voy a intentar sacarlas del reporte y os lo escribo por WhatsApp, ¿vale? Os lo escribo por WhatsApp o cualquier cosa de esa, porque no me permite, no es muy fiable para hacer ahí las consultas. Si tenéis alguna consulta de la pregunta, es mejor echarle una fotillo o algo de eso y me la mandan por WhatsApp, ¿vale? O lo mandan por WhatsApp al grupo o al teléfono de la academia o cualquier cosa de esa, ¿vale? Y ahí los puedo responder mejor, porque así tenemos el contexto de la pregunta y podemos responder, ¿vale? Ahí en principio simplemente para los reportes. Os comento eso aquí. Cuando hacemos el test, la parte de la banderita, ¿vale? Parte de la banderita. Aquí, este reporte, ¿vale? Aquí simplemente para las preguntas que estén mal.
¿vale? Vale, pues en principio esto ya está claro. Otra cuestión, se habilita la parte esta de mi suscripción, ¿vale? ¿Cuál? Todo el rato, vale, sí. Mm, venga, sí, y a lo mejor te capiscas de eso, pero ya para el final. Vale, pues, mm, dicho eso, todo lo demás, ¿alguien quiere aportar, decir algo, cualquier cosa? Si no, esto es un calle para siempre. No, es broma. Vale, la parte de la suscripción está hecho así. Podéis entrar y os debería aparecer la fecha de las renovaciones, ¿vale? Las fechas de las renovaciones son el primer día que hicisteis la matrícula, ¿vale? Tiene esa fecha y por cada renovación se añaden 30 días a esa fecha, ¿vale? Cuando le dais a renovar, va a la misma página de siempre, ¿vale? Pero aquí por lo menos tenéis el tema de la fecha. Es decir, si a lo mejor yo lo estoy abonando, la primera mensualidad lo hice el día 15, lo digo por si a algunos os descuadra la fecha. Si la primera pago lo hice el día 15 y luego empecé a abonarlos el día 1, pues se ha ido añadiendo 30 días desde ese 15 que hiciste en la primera mensualidad, 30 días, 30 días, 30 días, ¿vale? Con lo cual finalizará siempre el 15, ¿vale? Cualquier cosa de esa, me decís. Si hay cualquier problema con la matrícula, a quien suspender la matrícula, ya nos ponemos en contacto con ustedes. Y la parte de la factura voy a intentar que se empiecen a cargar también, ¿vale? Todas las facturas del ESO aparecerán aquí. Importante que quien necesite la factura con el DNI y todo eso, para ser una factura oficial, no una simplificada, me lo tiene que mandar, ¿vale? Me tiene que escribir, porque si no las facturas que se van a cargar son todas simplificadas, ¿vale? Segunda cuestión, creo que era eso, plataforma, mi información, si lo estáis usando y a ver que voy a quitar esto para decir quién es la primera persona que tiene más puntos de todos. Ten- a ver, el ranking. El ranking sorprende porque ha variado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Primero, Jefferson con 560 puntos. Segunda, Nieves con 500 puntos. Tercera, mm, mm, Gara con 470 puntos. Así que estáis ahí luchando por los test, ¿vale? Ya decidiremos cuál va a ser el premio final, que espero sea muy sustancioso, ¿vale? Bueno, dicho la tontería, vamos a lo que nos ocupa, que es este procedimiento administrativo. Vale. Ah, eh, configurar aquí. Pa. Vale, un segundo. Creo que ahora sale. Así. Vale. Si me quito esto. Un poco glamuroso la esto, pero bueno. Mm, mm, mm. Yo, sí, listo. Vale, pues vamos a seguir el ratito que nos queda. ¿Vale? ¿Hay alguna duda de algo? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Pues la parte que habíamos dejado del procedimiento, perdón, de la parte del procedimiento, habíamos visto la obligación y los términos del plazo, ¿verdad? Términos de plazo obligan a las autoridades, esto lo habíamos visto sobre todo referenciado y dijimos que lo íbamos a ver cuando estemos tocando el régimen disciplinario. Ese régimen disciplinario veremos que esas obligaciones pueden dar lugar a un expediente disciplinario, ¿vale? En materia disciplinaria.
Veíamos lo de que, salvo por ley, el derecho de la Unión Europea se dispone otro cómputo, los plazos serán hábiles y son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. ¿Qué más veíamos? Cuando se contemplen por hora, se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora en minuto que tenga lugar la notificación, ¿verdad? No podrán tener duración superior a esas 24 horas, siempre que por ley o derecho de la Unión no se exprese otro cómputo. Cuando los plazos se señalen por día, se entienden que son hábiles. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así, una ley, se hará constar estas circunstancias en las correspondientes notificaciones, porque al final es la cuestión que es diferente. Es decir, si todos damos por hecho que son hábiles, si no nos notifican, no nos dicen que esto van a ser días naturales, puede dar lugar a confusión, ¿verdad? Los plazos expresados por día se contarán a partir del día siguiente en el que tenga lugar la notificación. Eso siempre, el día que recogemos la notificación, no cuenta. Y lo dijimos en la anterior, que no contaba el día que recogimos la notificación, porque eh, hay diferencias entre si una persona lo recoge a primera hora de la mañana o lo recoge a última hora de la mañana, ¿verdad? Con lo cual, ese día puede ser diferente o puede diferenciar a las dos personas. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente en aquel que tenga lugar la notificación, que eso es la parte que teníamos la duda, ¿verdad? De cómo se interpretaba esto. Y habíamos deducido que el plazo se cuenta a partir del día siguiente de la notificación, pero finaliza de día a día, ¿verdad? Si la notificación es el 15 de enero, pues el 15 de enero del siguiente año, si es un año, pues teníamos esa notificación. Si el mes de vencimiento no tuviera el día equivalente, eso cuando hicimos el ejemplo, ¿verdad? Se entenderá que el plazo expira el último día del mes, pero cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado el primer día hábil siguiente en el caso de que no existiese o que no tuviese ese día, ¿verdad? Cuando el día fuese inhábil, esta es la parte donde no habíamos entrado, con lo cual ya ahora aflojo un poco más el ritmo y nos dice, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que se residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o y viceversa, ¿verdad? Se considerará inhábil en todo caso. Esto es para cuando hay ese descuadre en tenemos que presentar esto a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo presento desde Madrid, pero en Comunidad Autónoma de Canarias inhábil, entonces el día me cuenta o no me cuenta, ¿vale? Importante. Esta regla no aplica en los registros electrónicos. Estamos hablando de una regla que aplica cuando o de la forma de funcionar de las oficinas normales, ¿vale? El registro electrónico tiene un calendario de días inhábil, que es únicamente los que pone en la sede electrónica, ¿vale? La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazo. El calendario aprobado como las comunidades autónomas comprenderá los días inhábiles de las entidades locales correspondientes a su ámbito territorial, ¿vale? Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. La declaración de un día inhábil, perdón, de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazo no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo. Esto es importante porque muchas veces se acogían a esto del calendario inhábil de una sede electrónica para no ir a trabajar, ¿vale? Es independiente si a nivel de trabajo, a pesar de ser inhábil, a pesar de ser sábado, a pesar de ser domingo, se estipula que hay horarios de trabajo que tienen que cumplirse sábados y domingos y festivos, pues se va a trabajar, ¿vale? Eso es otra normativa totalmente distinta. Plazos en los registros, que es la parte interesante, sobre todo porque ya es complicado que entremos a un plazo de otro tipo de tramitaciones, ¿verdad? Pero a efectos prácticos puede suceder, sí. ¿Por qué puede suceder? Que una persona acuda a presentar una solicitud sin usar las sedes electrónicas o los medios, porque no está obligado a relacionarse electrónicamente. ¿Vale? Los que no estén obligados a relacionarse electrónicamente, pues surtirá otra forma.
Vale, cada administración pública publicará los días y el horario en que deben permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho a los interesados a ser asistidos en los medios electrónicos. El registro electrónico de cada administración u organismo se regirá a efectos de cómputos de plazo por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar integridad y figurar de modo accesible y visible. La sede electrónica de cada administración pública o organismo determinará, atendiendo el ámbito territorial en el que ejerce sus competencias y al calendario previsto de los días que se consideran inhábil, que es lo que vimos antes, que tenía que publicarse y darse difusión. Este será el único calendario de días inhábil que se aplicará a efectos de cómputo de plazo en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación de lo mismo lo dispuesto en el 30.6. Es por esto por lo que aquí puse lo de esto no aplica a los registros electrónicos, ¿verdad? Esto no aplica a los registros electrónicos. Lo que te dice es que en las sedes electrónicas el único calendario que hay de días hábiles o inhábiles es el de la sede electrónica, cuando tramitamos el procedimiento electrónico. Y además te lo dice así porque las sedes electrónicas permanecen 24 horas disponibles, ¿vale? No está limitando ningún derecho de los interesados. Ahora bien, aquí entramos en la parte ya núcleo duro importante, ¿vale? No sé cómo vamos de ánimo, cómo vamos de ánimo. Se aprovecho para hidratar la garganta. Bien, veo mucha participación de 4 personas. ¿Cuántos somos? 10. Somos 10. Madre mía. Venga, animarse los demás también a participar y así lo vamos haciendo más dinámico todo y no se nos cansan los 4 que están participando. Vale, estás, tú estás perdonada, tú estás más que perdonada. Vale, ampliación de plazo. Esto es importante, esto es muy importante, ¿vale? ¿A alguien le suena que pasó un tema de ampliación de plazo? Mm, ¿A alguien le suena algo del INAP? Que hicieron una ampliación de plazo. A mí me suena el INAP, a mí me suena el INAP. Que se cayó, puede ser. Eso me suena. Mm, mm, mm. Vale. Vamos a ver ese funcionamiento que hicieron. Creo que si no me equivoco, o es Seguridad Social o el INAP, da igual, pero el caso es que había un plazo para presentar la solicitud de la convocatoria, ¿vale? De la oposición para presentarse. Y el último día se cayó. El último día se cayó. Y entonces decidieron ampliar los plazos, ¿vale? Ampliar los plazos. Entonces nos dice artículo 32, ampliación de plazo. La administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, siempre que demos de oficio es por propia iniciativa de la administración o a iniciativa de los interesados, la ampliación de los plazos establecidos que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite con el extranjero. ¿Vale? Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso, antes del vencimiento del plazo. No se pueden ampliar plazos vencidos. ¿Vale? Esa fue la gran causa o la gran cagada, por así decirlo, perdonad por la palabra, de o el INAP o la Seguridad Social, no lo tenemos claro, pero tengo por seguro que ampliaron un plazo vencido, es decir, acabó el plazo y volvieron a abrir el plazo con un acuerdo de ampliación. Lo dice la ley muy expresamente. Antes del vencimiento del plazo nunca se puede ampliar plazos vencidos, ¿vale?
Los acuerdos sobre la ampliación de plazo o sobre su denegación no son susceptibles de recurso. Vale, voy a intentarlo, a ver si no susceptible de recurso. Al igual que hice, nos acordamos de la cajita que pusimos del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, ¿verdad? Vimos esa cajita, ¿no? Que se había actualizado a esos 60.000 euros de responsabilidad patrimonial, que nos acordamos, es en la página web nuestra. Al principio de todo pusimos como para escribir los dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Cara nos dice que sí, que yo creo que tuvo que ser ella la que lo rellenó, o todos o casi todos. Vale, pues voy a intentar poner otra para no susceptible de recurso. Es decir, van a haber un montón de procedimientos, bueno, un montón, una lista chiquitita, pero van a aparecer unos procedimientos que nos dicen que no son susceptibles de recurso. Eso es muy preguntable, ¿vale? El acuerdo de ampliación o la denegación de la ampliación no es susceptible de recurso. Cuando una incidencia técnica, esto se añade, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, lo vuelvo a repetir, esto se añadió a la ley, con lo cual es interesante tenerlo claro. Y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, lo vuelvo a decir, plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica como la ampliación concreta del plazo no vencido. Importante. Acabamos de ver ampliación, ¿vale? Del plazo, pero tenemos dos ampliaciones. Una ampliación que está en el artículo 23 y otra ampliación que está en el artículo 32. Estamos con la ampliación del 32, lo vemos arriba, ¿verdad? Ampliación de ese trámite, ¿vale? Y la ampliación del 23. No sé si tengo aquí mm, lo de la ampliación del 23. ¿Nos suena haber visto lo de la ampliación del 23? Sí, ¿no? Lo de agotados los medios. Por el superior jerárquico, decime si os suena, por si acaso se me pasó. Sí, vale, vale. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la ampliación del 23 y del 32? ¿Nos acordamos algo del 23? Vale. Por el mismo plazo, nos dice Gara, del 23, nos hablaba de ese artículo 23. Lo que nos dice el 23 es la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. ¿Vale? Eso es importante, el plazo máximo para resolver y notificar. ¿Y qué nos dice aquí? Mm, 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 Ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido, nos habla aquí, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos. No nos dice el plazo para resolver y notificar, ¿vale? Entonces, ¿de qué plazo nos está hablando? A ver si llegamos ahí a la conclusión de la diferencia entre estos dos ampliaciones, la del 32 y la del 23. ¿Suena? ¿Qué puede ser? Podéis ponerme que no o cosas así, que así también yo, si veo que no, sigo. No espero. ¿No? ¿No nos suena? Vale. No, vale. Vale. Tenemos un procedimiento administrativo y si hablamos de el plazo máximo para resolver y notificar, ¿de qué plazo estamos hablando? El que diga la norma, en su defecto, el de 3 meses, si se establece una norma no puede superar a 6, ¿vale? Plazo máximo para resolver y notificar. Entonces, estamos hablando del artículo 23, plazo máximo para resolver y notificar. Ese es el que primero hay que agotar los medios y luego se puede acordar la ampliación por el mismo plazo, ¿vale? Ahora, el plazo que nos habla del 32 no es el de resolver y notificar, son los plazos que hay en los trámites. Dentro del procedimiento van a haber trámites, trámite de audiencia, trámite de pruebas, el trámite de requerimiento al interesado, la subsanación.
esos trámites internos del procedimiento son los que se amplían hasta, pues aquí, la mitad. Es decir, si hay 10 días para que el interesado presente algo, se puede acordar la ampliación hasta 15, la mitad, ¿vale? Se puede ampliar 5 días, pero no es el plazo de resolver el procedimiento. Es el plazo concreto de que el interesado presente la solicitud. Por eso os digo que este es el caso de el INAP o la Seguridad Social, que no lo tenemos claro, que amplió el plazo de presentación de la solicitud. No el plazo máximo para resolver el procedimiento, el de la solicitud, ¿vale? El de la solicitud. Y siempre plazos no vencidos, lo que nos dice. Vale, visto todo esto, hemos visto una fase muy general, hemos visto todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo, hemos tocado un montón de cosas anexas y veíamos que ese procedimiento administrativo era nuestro manual de instrucciones, ¿verdad? Nuestro libro de recetas que nos daba opciones, por ejemplo, de pruebas de los interesados, requerir o subsanar o mejorar la solicitud. ¿Vale? Todas esas cosas son libros de recetas que nosotros usaremos o no usaremos en nuestro procedimiento. Vale, pues ya habiendo visto todas esas cosas que aparecen en nuestro libro de recetas, ahora nos vamos a meter en el procedimiento como tal desde que inicia hasta que acaba, ¿vale? Que son las fases del procedimiento. A pesar de ser una cosa un poco dispersa de cosas que se pueden usar, el procedimiento, todos los procedimientos administrativos tienen que seguir un cauce. Tienen que empezar en un sitio y acabar en otro. ¿Vale? Entonces, dentro de la tramitación ordinaria tenemos, en principio, 4 fases del procedimiento. Una fase de iniciación, ¿vale? Que nos va a hablar de lo que ya hemos tocado un poco, de quiénes son los interesados, cómo se puede arrancar el procedimiento, ¿vale? Cómo se puede comenzar al final. Luego una fase de ordenación del procedimiento, una fase de instrucción y una fase de finalización. Estas 4 fases son muy importantes. ¿Alguien sabría saber, o bueno, alguien sabría saber, alguien sabría decirme cuál de estas fases puede ser obligatoria y cuál puede ser voluntaria? ¿A alguien le suena? Es para saber nada más si alguien se lo sabe. Vale, bien. Bueno, tú has tirado por la deducción. Me gusta. Muy bien. Muy bien. Buena deducción. ¿Alguien va a decir algo? Jeffer, creo. No. Vale. ¿Mm? Vale, vamos a entrar en por qué puede ser optativa la ordenación, pero tenemos la fase de finalización, lo tenemos claro. Emitir una resolución concediendo una beca, ¿no? Esa es la resolución. Había otras formas de resolución que no hacía falta que la administración emitiera de forma expresa, ¿no? Una resolución, que cuáles eran. Otra forma de terminación, pacto, convenio. Es que esta clase va a sacar un 10 en el examen. Es que, madre mía, menudo nivel. Vale, pues acuerdo, pacto, convenio va a ser cuando no hace falta. Pero es que tengo un poco de alergia. Vale. Vale. Pues tenemos esa fase de finalización que veíamos, esas formas de terminación, la terminación normal, ordinaria y todo eso. La fase de inicio, que es de qué manera arranca. Os acabo de decir que se puede iniciar por denuncia, se puede iniciar a petición razonada de otros órganos, ¿vale? Toda esa fase de inicio, esa fase de finalización lo tenemos claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos que era la instrucción del procedimiento? ¿No? La instrucción del procedimiento es el trabajar en el procedimiento. Es decir, desde que se inicia, si a nosotros nos nombran instructores de un procedimiento, implica que nosotros tenemos de, por ejemplo, una denuncia de un ciudadano, llegar a una resolución.
Es decir, lo que hemos definido es la fase de inicio y la fase de finalización, pero la persona que lleva la denuncia hasta la resolución sancionadora, por ejemplo, es el instructor, ¿vale? Entonces, la fase de instrucción es el que va a coger, va a solicitar informes, pedir pruebas, emitir dictamen que sean necesarios, pedir a órganos que, por ejemplo, nos hagan periciales, todo lo que necesite con tal de llegar a la resolución. Con lo cual tenemos al instructor, esa fase instructora y tal, en el procedimiento, ¿vale? Entonces nos queda una fase que no pega nada. ¿Qué es la ordenación? ¿Qué es la ordenación? La ordenación es una fase que es voluntaria porque lo único que consiste es en, si tenemos un volumen muy grande, ¿vale? Si tenemos un volumen muy grande, la ordenación del procedimiento nos permite, por ejemplo, poder coger cosas que sean muy similares e impulsarlas a la vez, ¿vale? Para no repetir procedimientos. Por ejemplo, ¿a alguien le suena lo que es la acumulación? ¿No? Perfecto. Y y perfectísimo, perfectísimo, Gara, lo de nuestra oposición. Si alguien se fijó, tenemos 299 plazas. ¿Por qué? Porque han tenido varias convocatorias, ¿vale? Han tenido una oferta de empleo de 2021, la de 2020, la de 2022, y entonces, ¿qué hay que hacer? Un proceso selectivo por cada una de las ofertas, ¿no? Entonces han dicho, ¿y por qué no juntamos todo esto y le damos un impulso simultáneo? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que eso es obligatorio de hacer? No, es voluntario. Podrían haber hecho un proceso selectivo, acabar y empezar el siguiente, acabar y empezar el siguiente. Pero sin embargo, la fase de ordenación es como los instrumentos que nos ayudan a, con un volumen muy grande de trabajo, intentar encauzarlo de la manera más adecuada posible. ¿Vale? Lo más claro es esa fase de acumulación, ese procedimiento, la parte de acumulación que se puede realizar. Entonces, existe otra cosa que es la tramitación simplificada, ¿vale? Tramitación simplificada se puede acordar por razones de interés público o por falta de complejidad en el procedimiento. Está definido en ese artículo 96. Vale, formas de inicio, ¿vale? Formas de inicio. Por ejemplo, una cuestión. Las faltas leves en el procedimiento disciplinario se suelen acordar a través de la tramitación simplificada, que ¿qué hace? Prescindir de un montón de cuestiones, ¿vale? Prescinde de un montón de cuestiones y se tiene que acabar mucho antes, ¿vale? Solo como inciso. Formas de inicio. Esta es la parte interesante ya del procedimiento administrativo y el núcleo duro, ¿vale? En el artículo 54 nos habla, los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado. Decíamos que oficio es por la administración, con lo cual o los procedimientos se inician por la administración o se inician por nosotros. Ya está, no hay otra forma de iniciar el procedimiento. Aquí los tenemos referenciados. Los del interesado están recogidos en el artículo 66 y los iniciados de oficio están recogidos en el artículo 58. Vamos a entrar en los de oficio, ¿vale? Nos dice este artículo 58. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Esto es lo que pone el artículo. Ahora bien, cuando nosotros leemos esto, tenemos que tener ya la cabeza clara de que acabamos de ver un listado de cosas. Pues si vemos un listado de cosas, lo ordenamos, ¿vale? Lo colocamos como listadito para entenderlo mejor. ¿Cómo puede una administración iniciar un procedimiento? Pues porque lo decide la administración, ¿vale? Porque lo decide la administración. Porque se los dice su jefe. Si nosotros estamos tramitando un procedimiento sancionador, ¿vale? Nosotros estamos tramitando un procedimiento sancionador. Si nuestros superiores jerárquicos nos dicen, mira, hay que sancionar a fulanito de tal, pues nosotros lo iniciamos. Lo podemos decidir nosotros, lo puede decidir nuestro jefe. Hago este hincapié porque entra ahora otra cuestión que se llama petición razonada de otros órganos. ¿Alguien sabe qué puede ser esto? ¿O alguien puede intuir o puede valorar verbalmente qué puede ser esto?
Vale, súper. Vale, si nos llega, a ver qué nos comenta Patri, si nos llega un informe con alguna información que solo nosotros podemos resolver. Vale, aquí hay una cuestión interesante. Petición razonada de otros órganos suele suceder al revés. Suele suceder al revés. Son órganos, perdón, perdón, ya, perdón. Son órganos que suelen tener la facultad de inspeccionar, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros trabajamos en patrimonio del gobierno de Canarias, llevamos los yacimientos arqueológicos y llega la Guardia Civil y se encuentra que una persona ha cogido y ha montado una caseta de campaña en un yacimiento arqueológico, que va a hacer un acta, ¿verdad? Y esa acta, ¿a quién se la va a mandar? A nosotros, que somos los competentes en sancionar, ¿vale? Son órganos que tienen la facultad de inspeccionar o de meterse en asuntos, ¿vale? Porque si no, es bastante complicado que llegue a oídos de una administración que no se encarga de inspeccionar nada, que llegue a oídos de esa administración algo que no es competencia de ellos, ¿vale? Que en cuyo caso nos lo derivarían, pero no es una petición razonada de ese órgano. Normalmente, petición razonada de un órgano es que ese órgano tiene facultades de policía judicial, de inspección o cualquier cuestión de esa y tiene constancia de algo, por ejemplo, en una investigación criminal, tienen constancia de algo que afecta a tu administración. Pues ellos te piden de forma razonada que inicies un procedimiento, ¿vale? Y luego las denuncias, que las denuncias son las de los ciudadanos, ¿vale? Normalmente nosotros, cualquier persona puede denunciar los hechos, ¿vale? Puede denunciar los hechos. Es cierto que también denuncian los agentes de la autoridad. Ellos pueden coger y hacen una denuncia. Normalmente las denuncias, si no las leemos, mm, no voy a entrar en si a alguien lo han multado o no lo han multado, pero nosotros cuando la tramitábamos, esas actas de denuncia, si las lees, lo que hacen es solicitar a la administración que inicie un procedimiento sancionador, ¿vale? Ellos manifiestan que han constatado ciertos hechos. Hemos detectado que esta persona estaba en esta calle circulando con un vehículo, no tenía permiso de conducir y todas esas cuestiones, ¿vale? Pues todo lo que ellos manifiestan en esa acta y la mandan a el organismo competente para que inicie la tramitación de un procedimiento sancionador, ¿vale? Vemos, se entiende por iniciativa propia, que es la primera parte, cualquier actuación derivada de un conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos que tiene el procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciar. Importante. Es de iniciativa propia cuando nosotros nos enteramos o cuando nosotros decidimos iniciar. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquicamente del que es competente para iniciar. Esto es bastante claro. El que tenemos por arriba dice que iniciemos ese procedimiento. Y luego se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación de un procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar, esto es importante porque si no sería a iniciativa propia, ¿vale? No tiene una competencia para iniciar el procedimiento y ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente, que ahí entraría el caso de que de forma fortuita se entera por cualquier cosa, o la que es más lógica, que es lo que os estaba comentando, bien porque tiene atribuidas las funciones, perdón, de investigación, de inspección, de averiguación, ¿vale? La petición no vincula, aquí estamos hablando de la petición razonada, es decir, estamos aquí en este aspecto de la petición razonada. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que le hubiera formulado los motivos por el que no procede la iniciación. Quiere decir que si a nosotros ese yacimiento arqueológico nos llega esa denuncia o esa acta de la Guardia Civil diciendo que han encontrado a esta persona en un yacimiento arqueológico, ¿quiere decir que nosotros tenemos la obligación de iniciar el procedimiento? No. Petición razonada de otros órganos no vincula a que nosotros iniciemos, ¿vale? Oficio.
¿vale? Denuncia, el otro que nos queda. Se entiende por denuncia el acto en que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona que la presenta, el relato de los hechos que pone en conocimiento a la administración, ¿vale? Los hechos que deben constituir o que pudiesen constituir una infracción administrativa. Recogen fecha de la comisión y cuando sea posible, la identificación de los responsables. Cuando la denuncia invocara un prejuicio para el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Lo acabamos de ver. ¿En qué otro caso hay que justificar que no se vaya a iniciar el procedimiento? Mm, 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 mm. ¿No? Repito la pregunta. Es tarde ya. Veíamos que la petición razonada nos decía que no vincula, pero se debe comunicar al órgano que hubiera formulado los motivos de no haber iniciado el procedimiento. ¿Vale? Importante. Esto también es para la denuncia, pero solo cuando invoque patrimonio de las administraciones públicas. Es decir, si yo denuncio a un vecino porque estamos aquí en el pueblo y se acercó a la fuente y se cargó una estatua de la fuente del pueblo, si la administración, habiéndole presentado los hechos, el responsable, la comisión de los delitos y todo lo que pone ahí, si la administración no inicia el procedimiento, hasta que no me lo estudie me olvido. Vale. Tiene como una memoria así, caché de estas limitada y va reteniendo la información. Vale, pues cuando invoque patrimonio es importantísimo, esto es muy preguntable. Cuando afecta al patrimonio, la denuncia tiene que justificarse la iniciación o la no iniciación. ¿Vale? Y ahora la parte que os decía, preguntable por 10. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento. Resumen, comunican los hechos, no vinculan la administración y el denunciante no adquiere la condición de interesado. ¿Vale? Para la parte otra, ya acabamos de tratar la iniciación de oficio y ahora entramos en la iniciación por el interesado. Nosotros vamos a iniciar el procedimiento. Vale, el escrito de solicitud constituye el acto e inicia el procedimiento de manera vinculante para la administración. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros iniciamos un procedimiento a solicitud del interesado, no le pedimos a la administración que inicie un procedimiento. El hecho de nosotros presentar por registro algo que se inicia a petición del interesado ya inicia el procedimiento, ¿vale? No estamos rogando a la administración que nos inicien la concesión de una beca, ¿vale? Eso no sería así. Por eso es lo de no es voluntario para la administración, ¿vale? Las solicitudes que se formulen deberán contener el nombre y apellido de la persona que inicia ese procedimiento, el lugar donde quieren que se notifique, hechos, razones, petición, o sea, el objeto de la petición, ¿no? Por así decirlo, qué es lo que estamos pidiendo, lugar y fecha, firma, órgano, centro o unidad donde vamos a emitir o donde va a llegar esa solicitud, ¿vale? Donde va a llegar esa solicitud. Lo de la firma, ¿por qué aparece aquí? Y las solicitudes llevan firma, ¿verdad? Perfectísimo. Ya, esto es. Vamos a abordar. Que nos pongan el examen ya, que vamos a abordarlo. Vale, iniciación del interesado. Las oficinas de asistencia en materia de registro están obligadas a facilitar a los interesados los códigos de identificación si el interesado los desconoce. ¿Cuáles son los códigos de identificación? Lo pone aquí. Los códigos del órgano, del centro, es decir, la identificación exacta de a dónde vamos a mandar las cosas, ¿vale?
Asimismo, las administraciones públicas deberán mantener y actualizar en su sede electrónica el correspondiente listado con los códigos vigentes, ¿vale? Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tenga un contenido o fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. Quiere decir, una solicitud que no esté bien recogido, ¿vale? De una ayuda de material escolar. Pues tengo que, si tengo 4 hijos, tengo que echar 4 solicitudes, pues podría echar una solicitud con una relación de los 4 niños. Pues lo solicito para fulanito, para menganito, para tal, para no sé qué, ¿vale? Si a lo mejor presentamos toda la unidad familiar. Es decir, hay que ver que tiene que ser un contenido, fundamento idéntico o sustancialmente similar, ¿vale? Lo lógico es pues pensar el concepto de una unidad familiar que presenta una solicitud para todos sus miembros, ¿vale? De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de materia de registro, podrán exigir el correspondiente recibo que acredita la fecha y la hora de presentación. Las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masivas, ¿vale? Que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Aquí no es pluralidad de interesados, ¿vale? Aquí son varias solicitudes distintas. A lo mejor, pues yo me dedico a hacer la declaración de la renta de toda la familia. Pues yo quiero venir con todas las declaraciones de la renta para presentarlas, ¿vale? De forma masiva. Pues esto es voluntario. Si se establece un sistema a través del cual tú puedes presentar de forma masiva todos los trámites juntos, es voluntario, ¿vale? Veremos que hay otra cosa que es obligatoria. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirija. La presentación masiva de solicitudes hace referencia a la posibilidad de que una entidad o empresa pueda presentar a la vez varias solicitudes vía electrónica, por ejemplo, una empresa que quiera presentar unos documentos laborales de sus trabajadores o las declaraciones de la renta de muchas personas, ¿vale? Lo que os comentaba ahora. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto a los datos almacenados por los sistemas propios o de las administraciones, ¿vale? Cuando una administración en un procedimiento concreto establezca un modelo específico, la presentación es obligatoria. Ya está. Siempre os dije aprender por similitudes y diferencias. Pues ya lo tenemos los dos casos. Uno es obligatorio y el otro es voluntario. Voluntario, presentación masiva de solicitudes. Obligatorio es si la administración decide que este es el formulario que hay que presentar, ese es el formulario que hay que presentar. Y si te dice, tienes que hacerlo por este procedimiento de la sede electrónica, es por ese procedimiento. No vale que nosotros lleguemos a un registro, hagamos una solicitud general y lo mandemos. Si hay un procedimiento establecido, es obligatorio. Si hay un modelo normalizado, es obligatorio, ¿vale? Usar. Vale, esto de aquí para que veamos esas igualdades y diferencias, ¿vale? Varias solicitudes voluntarias, modelos específicos obligatorios. Y ahora entramos a un artículo que hemos citado, pero que no hemos visto, ¿vale? Y lo hemos citado un montón de veces. Artículo 68, ¿vale? Es un artículo crítico, igual que la motivación, igual que los recursos, igual que todo. El artículo 68 nos habla subsanación o mejora voluntaria de la solicitud. Así es el literal del artículo, ¿vale? Nos dice, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, identidad, firma, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa de las que habíamos visto, el órgano, ¿vale? Y en su caso, los que señala el 67, en caso de responsabilidad patrimonial, pero que ahí no vamos a entrar ahora, u otros exigidos por la legislación específica, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, nuestro plazo por defecto, subsane la falta o acompañe los documentos que son obligatorios, preceptivos, ¿vale? Con indicación de que si no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21. ¿A alguien le suena el artículo 21?
¿no? Finalización, muy cerca, ¿no? Muy cerca, ese artículo 21. La obligación de resolver de la administración. Artículo 21. Hay algunos así que son como claros. 114, fin de la vía administrativa. 21, el de resolver. El de 24 sobre los silencios, ¿vale? El de los interesados. Este de subsanación y mejora. Hay artículos que son como muy críticos de saber, ¿vale? Y dentro de esos 10 días son hábiles o naturales. Siempre hábiles, ¿verdad? Nos dice, esta subsanación o mejora, ¿verdad? Estos 10 días que se le da al interesado para que subsane o mejore la solicitud, tiene una excepción. Vamos a verla. Mm, mm, mm. Nos dice, siempre que no se trate de procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. ¿Vale? ¿Nos suena esto? ¿Por qué se puede ampliar 5 días este plazo? Ya con esto voy finalizando, ¿vale? Para que usemos el esfuerzo cognitivo ya final por el artículo 32. Perfectísimo, Patricia. Perfectísimo. Porque es esa ampliación del plazo que acabamos de ver, que se podía ampliar hasta la mitad de los plazos no vencidos, ¿vale? Lo del trámite, una subsanación y mejora es una parte del procedimiento, ¿verdad? Y esos 10 días se puede ampliar la mitad, 5 días, porque nos dice ese artículo 32 que se pueden ampliar. ¿Vale? Y nos habla de prudencialmente esa mitad. Ahora bien, nos pone una excepción, concretamente y solo en este caso, cuando sean procedimientos de concurrencia competitiva o procedimientos selectivos, ¿vale? En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o la mejora voluntaria en los términos en que aquella, ¿vale? De ello se levantará acta suscita y que se incorporará en el procedimiento. ¿Qué es el acta sucinta? ¿A alguien le suena? ¿Qué puede ser? Es simplemente, cuando habla de sucinta referencia de hechos y derechos o cosas así, es simplemente que se especifique, ¿vale? Que se detalle, un acta detallada de las cosas. Es decir, pues se requiere a fulanito de tal para la mejora voluntaria de esto por faltarle uno de los elementos esenciales para la iniciación del procedimiento, ¿vale? Ahora bien, es muy importante una de las cuestiones que suelen tender a confundir ese inicio del procedimiento. Si carezco de los requisitos esenciales para que se pueda iniciar, nos decía que si no se mejora la solicitud, va a pasar una cosa. ¿Y qué es? Desistimiento, lo dice Patricia también. Desistimiento es muy interesante porque nos habla caducidades, ¿vale? Nos habla de un montón de cuestiones y el desistimiento es cuando tú voluntariamente retiras, ¿vale? Tu solicitud. ¿Es una renuncia del derecho? No, no es una renuncia del derecho. Se pueden renunciar derechos o desistir solicitudes, ¿vale? Desistir una cuestión que hemos hecho es como si nosotros fuéramos al registro y lo cogemos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Podemos renunciar a un derecho que no esté protegido por el ordenamiento jurídico, ¿vale? Por ejemplo, el derecho a la vida no se puede renunciar a él, pero el derecho a una compensación económica se puede renunciar a él. Si nosotros renunciamos a un derecho, ¿podemos iniciar el procedimiento? Si a nosotros nos hacen firmar un documento en el que renunciamos al derecho de reclamar a la administración dinero por una caída que hemos sufrido, nosotros un año después podemos eh, iniciar ese procedimiento. En principio no, porque si renuncias a un derecho no lo puedes ejercer, ¿vale? Si tú renuncias al derecho no puedes ejercer. Ahora bien, si nosotros iniciamos el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pedimos a la administración para siempre. Sí, la renuncia de los derechos en principio es para siempre, ¿vale? En principio renuncias al derecho a reclamar, a ver, no
un derecho omnipresente de cualquier reclamación, no. Es que me caigo en tu organismo, tengo derecho a reclamarte y normalmente, ¿qué hace? Pues directamente en un, por ejemplo, un pacto, acuerdo o convenio, lo vimos que es una forma de determinación, se puede decir, mira, te vamos a pagar 10.000 euros, pero tú renuncias al derecho a reclamar a la administración por cualquier tal, ¿vale? Y entonces eso es lo que tú firmas en ese pacto. Oye, yo voy a renunciar a ese derecho porque me voy a conformar con esta indemnización, por ejemplo, ¿vale? Cuando se renuncia a ese derecho, se pierde la posibilidad de poder iniciar algo sobre él. Ahora bien, a donde quiero llegar, si yo presento una solicitud pidiendo la responsabilidad patrimonial de la administración por haberme caído y me dicen, a usted le falta aquí la exigencia, es que en responsabilidad patrimonial hay unos conceptos distintos, pero vamos a decir que te puede faltar la identificación tuya, ¿vale? O la firma, y tú no lo presentas. Y a ti te dicen, vale, pues como no lo ha presentado, usted está desistido en el procedimiento, ha desistido este procedimiento. La cuestión es, ¿podemos volver a iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial? No, nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Esta es la última pregunta. Ya, esta ya es oficial, son las 9, así que os pido ya el esfuerzo cognitivo máximo, ¿vale? Gracias Patricia por poner ahí el no lo sé. Eh, ¿alguien que quiera ahí aportar algo? Claro, lo que dice Noelia, ¿verdad? Eh, el desistimiento permite volver a iniciar el procedimiento siempre y cuando no haya prescrito el derecho, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar prescribe al año de la manifestación de los hechos lesivos, ¿vale? O del accidente. Entonces, o la determinación de las secuelas también cuando hay un accidente de ese tipo. Pues entonces, si nosotros tenemos un año, si nosotros iniciamos el procedimiento y nos falta documentación y no la presentamos, se nos tiene por desistido, ¿no? En el procedimiento. Si se nos tiene por desistido, nosotros podemos volver a iniciar otro, ¿vale? Por eso es importante el desistimiento a la renuncia del derecho, ¿vale? Sin embargo, si nosotros decimos renunciamos al derecho a reclamar, ya no se puede volver a iniciar. Ya ese derecho se ha renunciado. Por eso os digo que hay derechos protegidos, como el derecho a la vida, que no se puede renunciar, ¿vale? Pero hay otros derechos que sí. Yo puedo renunciar a otros derechos por eso, por lo que os estaba comentando a Patricia, porque a lo mejor me he sentado con la administración, hemos firmado un acuerdo en el que yo no voy a reclamar, pero me compensáis esto o pues me dais el bono gratis toda la vida, ¿vale? Eso ya lo que quiera reclamar cada uno. Vale, pues dicho todo esto, os libero de la condena. Vale, hemos avanzado bastante. Yo creo que el nivel que tenemos está yendo bastante bien, bastante bien. Vamos a ver si se sigue manteniendo, porque veo que hay bastante más interés en el procedimiento. Ha sido provechoso. Ha habido más interés en el procedimiento administrativo que en la fase de los cabildos y todo eso, que veo que ahí mm, no estaba tan animado el asunto. Y espero que se siga manteniendo con el mismo ánimo, contratos, subvenciones y todas esas cosas. Vale, pues nada, sí, sí. Creo, si no les da error, se puede hacer por el cajero, ¿vale? No, lo que me queda averiguar es porque nos habla de una pasarela de en línea. ¿Alguien tiene la Caixa como banco? ¿No? ¿La Caixa o la Caixa? Vale, pues, vale, pues a lo mejor contacto. Vale, pues para intentar hacerlo por esa pseudo pasadela que dice, que la llama en línea, para intentar abonarlo. Seguro en el cajero lo podemos abonar y en la oficina de la Caixa lo podemos abonar.
Yo creo que ahora lo importante, lo más importante de todo, es que nos saquemos lo de la tasa e intentemos pagar. Importantísimo. Lo que buscamos es el NRC, que se llama, que es el número de referencia del cobro o el pago que hemos hecho, ¿vale? Tenemos que tener un papel, ya sea en la misma tasa si lo hacemos en oficina, porque nos lo van a mecanografiar abajo, ¿vale? Al final de la tasa. O si lo hacemos por el cajero que nos dé el resguardo, ¿vale? Que aparezca ese número de referencia, ¿vale? Porque al final son tasas que no están gestionadas por la pasarela, ¿vale? Nosotros vamos a poner algunos datos, eso va a ir a un fondo común del dinero y es importante que nosotros guardemos ese número de referencia, ¿vale? Eso sobre todo. Y si es cierto que os comento que yo iría adelantándome por lo menos a tenerlo pago, ¿vale? Para luego ya hacemos la presentación. eh, si lo hacéis por ventanilla, sacad una foto y guardad. A ver. El papel que os da, porque el calor se borra. Vale, el cajero probablemente, el resguardo ese de cajero también se borre, ¿vale? Por eso es ideal hacerlo y echarle ahí una fotocopia, o escanearlo. Como al final yo entiendo que más o menos lo presentaremos por sede electrónica, que ahí sí que podemos presentarlo por sede electrónica. El único problema que tenemos ahora con el tema del pago, ¿vale? Del pago en la Caixa. Vale, pues lo dicho. Vamos haciendo, yo lo tengo por aquí, que lo tenía pendiente para ver si lo podía hacer. eh, con el código de barra, llegar allí, lo escaneamos en el cajero, ¿vale? Escaneamos en el cajero, metemos los datos, hacemos el pago y nos tiene que salir ese justificante. Importante lo del NRC. Quien tenga dudas o quien lo pague y vea que no le sale algo o cualquier cosa, nos avisa y vemos, ¿vale? Pues lo dicho, lo primero de todo, vamos a tirar por primero por el pago y luego ya nos metemos con el tema de la solicitud, ¿vale? Vale, pues listo, pues no os doy más la brasa. Bueno, pues listo, pues nos vemos, pues buenas noches, espero que haya sido amena la clase y nos vemos para la siguiente el martes, ¿vale? Ahora, si no me equivoco, el día de hoy se borrarán todos los planes esos que tenemos dentro de la planificación semanal. Yo de toda esta parte probablemente suba un test un poquito diferente porque no hemos avanzado tanto en contenido, ¿verdad? Que hemos hecho un repaso un poco general de todo. Intentaré hacer un test un poquito más general o alguna parte de supuesto práctico mejor, la parte de supuesto práctico, e intentaré que pase lo que comentaba Davinia, que el supuesto aparezca todo el rato. No tengo claro si lo conseguiré ahora en este supuesto práctico, ¿vale? Os lo confieso porque a lo mejor tardo un pelín más en hacer eso. Pero bueno, sería un supuesto práctico como los que hemos hecho hasta ahora, que tenemos dos subidos, ¿vale? Sería nuestro tercer supuesto. Tercer supuesto. Ahora me pongo a terminarlo. Y de resto, nada, pues repasar un poquito todo esto. Importante, primero nos sentamos, leemos la ley, hacemos nuestros esquemas, si hace falta nos ponemos la clase otra vez, repasamos algunos conceptos, nos apuntamos y luego batería de test, siempre batería de test, ¿vale? Para ver dónde no hemos reforzado lo suficiente. En base a los fallos de la batería de test, revisamos la batería de test y decimos, oye, pues la nulidad parece que no la tengo del todo clara. Pues nos vamos a artículo 47.1 y punto 2 para las disposiciones generales y las repasamos, ¿vale? ¿Listo todo? Pues nada, vámonos ya y a descansar todo. Muchas gracias por todo. Un saludo.